Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo, por supuesto, palabra de Dios. Quisiera, hermanos, meditar un poquito, o un poco, lo que sea necesario, acerca de cuál era, según la definición del apóstol Pablo, aquí descrita en este capítulo, el credo de la iglesia primitiva. Naturalmente que es el credo que nosotros tenemos que adoptar, no solo creer, sino que adoptar y practicar lo que él enseñó a estos hermanos en ese tiempo. Y si observamos el capítulo que hemos leído, 1 de Corintios, capítulo 15, contiene uno de los temas tal vez más importantes de la fe cristiana. Habla acerca de la resurrección final de los muertos, que un día nosotros, aunque tengamos que pasar por la sepultura o otro fin que nos den a nuestro cuerpo, después que hayamos partido de este mundo, él habla acerca de la resurrección final de los muertos, y como argumento en favor de esta doctrina, Pablo utiliza ni más ni menos que la resurrección de Cristo. Una prueba de que los muertos resucitan es el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. Yo les sugiero, hermanos, que lean el capítulo 15 de 1 de Corintios. Es largo, por eso no lo he leído todo hoy, pero del verso 1 al 11 habla de las pruebas de su resurrección. Después, del 12 al 19, de la importancia de la resurrección de Cristo. Del verso 20 al 34, los resultados de la resurrección. Del verso 35 al 53, el método, el cómo resucitó. Y
y del 54 al 58 la victoria final sobre la muerte. Sin embargo, aunque la resurrección es el tema principal de este capítulo, hermanos, en él encontramos uno de los credos, como decía, más antiguos de la Iglesia. O sea, nos habla de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Pero en este credo en este pasaje quiero enfatizar solamente lo que nos habla el versículo 3. La primera palabra, el primer nombre que quiero mencionar aquí, Pablo dice Cristo. Es interesante observar que la descripción que hace Pablo, el apóstol Pablo, del Evangelio, empieza con Cristo. Yo diría que Él es las buenas nuevas. No solo lo que enseñó, sí, es valioso, importante, pero Él es las buenas nuevas. En los versículos anteriores Pablo habla del Evangelio que había predicado, el Evangelio que los corintios habían recibido, en el cual perseveraban, etc. Sí, así serían salvos, pero este Evangelio no consistía simplemente en la exposición de una doctrina, sino de una persona, Jesucristo. Sí, hermanos, la palabra está, llena de doctrina, de enseñanzas doctrinales que nos muestran, nos enseñan cómo debemos de vivir. Pero aquí él enfatiza la persona de Jesucristo. Por más doctrina que tengamos, por más conocimientos teológicos que tengamos, conocimientos de la Biblia, pero si no tenemos a Cristo, lo otro pierde valor. Que es importante, pero si no tenemos a Cristo, es como aquel: nadé, me esforcé, luché, casi me salvé, casi me ahogo y me ahogué. Casi me salvo, pero en la orilla se ahogó. Hermanos, que no ocurra esto con nosotros. Y no va a ocurrir si Cristo está en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Esta verdad destaca con fuerza lo que el apóstol en 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién, no en las doctrinas, sino en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no habla de una doctrina. Pablo sí habló en sus epístolas de doctrina, pero aquí no habla de una doctrina en la cual había creído, sino en la persona que él había creído. Y a partir de ella desarrolló las doctrinas, que son las enseñanzas, la forma de vivir que nosotros tenemos que tener. Y hermanos, quiero decir esto, que triste es cuando la gente abraza una iglesia, se hacen miembros de esa iglesia, hablo a todos, hermanos, simplemente porque les atraen ciertas enseñanzas, pero sin tener una experiencia personal y definida con Cristo Jesús. Gente que conoce la Biblia. Yo hice esta ilustración porque esa persona dirigió las palabras para mí. Ahora ya está fallecido, algún familiar, algún nieto o nieta está en esta noche aquí. Dice: vos, sin querer conocer Biblia, me di que yo te enseñar Biblia, yo conocer Biblia como mi hermano.
y de tanto trabajar tenía la pobre mano ya arrugada y toda callosa, y sin duda, hermanos, así como esa mano llena de callos estaba mostrando que era un trabajador, es muy probable que conocían la Biblia como su mano. El asunto, hermanos, no es suficiente esto, no conocer la Biblia como nuestra hermana. Si se recuerda del hermano Alessandria, autor, doctor en divinidades y qué sé yo cuánta, se debe ser unos angelitos que le curan las alas a los ángeles, doctor en divinidad. Claro que le decía un poco peyorativamente, pero hermanos, hay que conocer a Cristo. Y a través de conocer a Cristo y tener a Cristo, el que no tiene a Cristo no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice la Biblia, hermano. Repito lo que la palabra de Dios dice. Conocen acerca de Cristo, pero no conocen a Cristo. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Es importante conocer. Yo estoy en Génesis de vuelta. No sé cuántas veces he leído la Biblia, como se dice, de tapa a tapa, aparte de los estudios particulares, de la lectura diaria, la preparación de los mensajes y otras cosas. Pero, hermanos, eso sería inútil para mí si yo no tuviera o no tuviese a Cristo en mi corazón. A los Corintios Pablo les escribió algo parecido al texto anterior. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no vine con demostración de palabra y sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Pero me quedo en esto. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Hay que conocer a Jesucristo. Hay que hablar a Jesucristo. Hay que tener a Jesucristo. ¿Qué pasó, hermanos, con este Cristo? Sigue el verso 3. Dice que Él murió. Pablo podía haber hablado sobre su nacimiento virginal, porque lo fue. Mateo 1:18 es el relato de la concepción en el vientre de una virgen que es la más bienaventurada de todas las mujeres, porque bendito era el fruto de su vientre, que era Jesús. Dentro de poco vamos a celebrar ese acontecimiento. Podía haber hablado sobre, se encargaron los evangelistas de enfatizar esto. Podía haber hablado de la infancia llena de sabiduría de Jesús. Recuerdan a los 12 años cuando los padres le buscaban, José y María, él estaba en el templo platicando con los sabios, los religiosos. Podía haber hablado acerca de sus enseñanzas, de las sanidades, de los milagros que hacía Jesús, de la expulsión de los demonios. Sin embargo, Pablo estaba interesado primordialmente, principalmente, en la muerte de Cristo. Muerte y resurrección. Vengo a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y él, allí en el capítulo 15 de 1 Corintios, que aconsejé que lo lean, dice: porque si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Nadie de los sabios, ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguno de los líderes religiosos de otras religiones
se han atribuido ese hecho de la resurrección. Y no solamente Jesús resucitó, sino que fue comprobada su muerte, verificada con el lanzazo del soldado, sepultado y resucitado. Con esa guardia que se alternaban 16 soldados cuidando la piedra que habían puesto en el sepulcro. Pero un ángel removió la piedra, entraron las mujeres y no hallaron nada ahí. No estaba Jesús, había resucitado de entre los muertos. La razón, hermanos, es porque esta, es decir, la muerte de Cristo, es la expresión perfecta del amor de Dios hacia nosotros. Romanos capítulo 5, versos 6, versos 8 y 10 dice así. El 6 del capítulo 5 de Romanos dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cito estos versículos, hermanos, para que vean que está documentado lo que digo en la palabra de Dios. No es ocurrencia mía, no es una interpretación teológica mía, sino que la Biblia está diciendo. Y creo que todos estamos de acuerdo con esa posición que tenía el apóstol Pablo y la iglesia primitiva, ese credo. En los versículos anteriores, Pablo ve en la muerte de Cristo lo siguiente. Él ve y explica que por medio de la muerte, Cristo venció la debilidad moral de los hombres. Él tuvo esa victoria para nosotros, que fue una expresión del amor de Dios. ¿Quién no conoce Juan 3:16? ¿Quién me lo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue una demostración, fue la expresión del amor de Dios. Y por medio de ella los hombres fueron reconciliados con Dios. En tercer lugar, también en verso 3, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por una causa política o social o económica. Murió por causa de los pecados de la humanidad. Pedro escribió en el 1 Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Murió por nuestros pecados. No murió por morir y no murió porque le acusaron falsamente, si bien todo esto es así. Pero murió por nuestros pecados. Isaías había escrito más de 600 años antes de estos acontecimientos, de que el ángel le habló a la Virgen y le dijo: va a haber un milagro en tu vientre. Ahí en Isaías capítulo 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué profecía que se cumplió al pie de la letra, algunos le llaman este capítulo el quinto evangelio, porque habla exactamente de lo que ocurrió. Él murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, porque nosotros nos habíamos descarriado, cada cual andaba por su camino. Y es así, hermanos. Cuando hay libertad, uno haga lo que quiera, no quebrantando la ley, algunos la quebrantan, ¿no? Haga lo que quiera. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las doctrinas y normas y pautas escritas en la Biblia para nuestra forma de vivir son importantes, pero hermanos, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Pablo dice aquí, no dice aquí vuestros pecados, sino nuestros pecados, incluyéndose en el grupo de pecadores. El que no se humilla dice, yo no tengo pecado. Una joven estaba testificando, posiblemente ya no es tan joven hoy, pero le estaba testificando y predicando a una señora, diciendo porque todos somos pecadores. La señora se le enojó. Dice, yo no tengo pecado. Como que tal vez interpretaba pecado asaltar un banco o matar a alguien o algo por el estilo. Pero ella está basándose en lo que la Biblia dice, todos, por cuanto todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. El que no se humilla, hermano, y no reconoce y no tiene a Cristo en su corazón, va a decir, yo no tengo pecado. Por lo menos yo soy mejor que aquel, y aquel otro, y aquel, mira aquel que va a tu iglesia. Hermanos, primero, cuidémonos de tal manera que cuando nos señalen, es decir, mirad qué ejemplo este vaya a Maguay, Washington o a otra de las iglesias buenas que hay aquí en Paysandú. Ese es un ejemplo a seguir. Ojalá que nos señalen, mirad, ahí tenés, puro cantar y puro orar y puro llorar y puro viste y que se lo mirad cómo anda. Y mirad dónde anda, mirad lo que está haciendo. Hermanos, que Dios nos libre. Amén. Que no tengan motivo para señalarnos con el dedo acusatorio y que tengan la verdad. Dice más adelante, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y estoy terminando casi. Para el apóstol, la muerte de Cristo no fue simplemente un accidente, no se debió simplemente a la maldad de sus enemigos, y sus enemigos eran judíos como él, porque le tenían envidia, tenían tal vez temor de perder su trabajo, su empleo, su profesión, su ministerio, su oficio de sacerdote, de escribas, de intérpretes de la ley, porque había alguien a quien la multitud le seguía y le acusaban. Pero él no murió, hermanos, simplemente por la maldad de sus enemigos. Fue el cumplimiento de un plan de Dios desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
fuiste redimido, fuiste rescatado, no con oro ni plata. León X, creo que era, que para completar la construcción de lo que hoy es la Basílica de San Pedro, promulgó la gula. Es decir, si el que trabajaba, el que aportaba para que se terminara esa catedral, entonces iba a tener, yo no estoy hablando textualmente, pero es así, que lo llevó a Lutero a grabar esas 99 tesis allí en la iglesia de Wittenberg. No es con oro ni plata. Hay muchos que tienen mucho oro y mucha plata, y diría que hay muchas iglesias también que tienen mucho oro y mucha plata. Es impresionante los templos y las catedrales y cosas a veces que aparentan oro y cosas que a veces son oro. Cuando Juan y Pedro iban al templo a orar, había un hombre que pedía limosna. Que dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó y anduvo y entró en el templo, saltando y alabando al Señor. Hermanos, si tenemos a Cristo, no importa si lo otro carece. Necesitamos para vivir, lógicamente, hermano. Pero no es con oro ni plata. No es con pagar cierta cantidad. Otro decretó, no sé si el mismo u otro, que ponía un cuestión ahí, como hay un recipiente, y decía: mira, el que ofrenda, y las monedas de aquel entonces eran de plata o de oro, no había ni los verdes de ahora, que muchos codician. Dice: mira, cuando esa moneda cae allí y suena, tu alma o el alma de tu ser querido por el cual estás orando, que había muerto, estaban orando por los muertos, vengan aquí. Y con los que tenían tiraban monedas aquí. Algunos ya el alma de esa persona estaba fuera de la sepultura, porque, hermana, porque son sepultureros, digo, tienen la cochilina. Hermanos, no es con oro ni plata, es con la sangre preciosa de Cristo. ¿Me van entendiendo? Como dije, ya estoy terminando casi. Y el verso 4 dice: fue sepultado. Una prueba de su resurrección fue cuando fueron a buscarlo al sepulcro y se halló que él no estaba ahí. Uno de los ángeles que estaba ahí cuando fueron las mujeres, Lucas 24, 5 y 6, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, y que murió, y ciertamente murió, aparte de todo lo que hicieron y asegurarse el soldado romano con la lanza de que estaba muerto, y los soldados que custodiaban, hasta los judíos, que tienen fama de no ser generosos, pagaron a los soldados diciendo: cuando venga alguien, diga, ¿dónde está el cuerpo? Díganle que vinieron los discípulos de él y lo robaron. Era muy bien cierto que Jesús resucitó, si no, ningún jacobo iba a ofrecer plata para sostener esa mentira. No sé si me entienden, hermanos. Y ellos mismos dicen que son así, y son ricos porque son así. Sin duda, Dios les bendice y son el pueblo de Dios. Algunos andan como el diablo, pero si conoce a algún judío pobre, me avisa, quisiera conocerlo.
que darle plata, desprenderse de eso que era su prioridad, para decirles, díganme que vinieron los discípulos de él y robaron el cuerpo. No robaron nada. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, hermanos. Yo sé que Él vive, ojalá que cada uno de nosotros podamos decir Él vive, porque Él está en mí. Argumentaba una profesora en el colegio diciendo Dios no existe, eso de Dios están equivocados y qué sé yo. Y el niño dice, qué raro, profesora, dice, usted dice que Cristo no existe, no resucitó, y yo hablé con él esta mañana. Tapó la boca, como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ni eso pueden responder. Y que resucitó al tercer día, verso 4, conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, hermanos, además de la muerte de Cristo, se profetizó su resurrección. Salmo 16, el Salmo mesiánico, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y iremos delante de Él. Poco refiriéndose a nosotros también, hermanos, pero hablando de lo que iba a acontecer con Jesucristo. Termino diciendo que de manera, hermanos, que todo el credo de la iglesia primitiva no solo era cristocéntrico, y tiene que ser cristocéntrico, hermano. Pero para conocer a Cristo y tener a Cristo en nuestro corazón, conocerlo tanto acerca de Él, para conocerlo a Él y tenerlo en nosotros, nuestro mensaje tiene que ser bibliocéntrico. Que Dios bendiga a aquellos que difunden la palabra del Señor. Bibliocéntrico, la que estaba predicho, esto que hemos mencionado, su muerte, resurrección y ascensión al cielo, más adelante lo dice. Ahora, después de considerar lo que creía la iglesia primitiva, conviene que nosotros, me incluyo, analicemos en qué creemos. Ese es el credo. ¿En qué creemos, hermanos? ¿Que Cristo vino porque vino nomás? No, Cristo vino para salvarnos, para resumir un poco, ¿no? Para sintetizar. ¿Cómo nos redimió? Fue a la cruz. Primero el Señor, lógico, hizo milagro, fue a la cruz. Lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron, pero resucitó. Preparen este coro porque Jesús resucitó. La tumba está vacía. Conviene que nosotros analicemos en qué creemos. ¿Son bíblicas y cristocéntricas? ¿Es Cristo la médula de nuestra fe? Dice, no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo. No hay otro nombre más. Si quiere pedirle a Mahoma, a Confucio, a una María o a Pedro, y no le responde nada, es problema suyo. La Biblia dice que yo tengo que orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y ahí sí puedo, permítame la expresión, no tenemos derecho de hacerlo, pero podemos decirle, Señor, lo he orado como me enseña tu palabra. Y el Señor le va a responder. A mí me ha respondido tantísimas veces. No sé los músicos si me escucharon o no. Estemos de pie, hermanos.